Mateo capítulo 2. Y vamos a enfocarnos hoy en el versículo 13 hasta el 15, pero vamos a leer toda la sección que lleva hasta el versículo 23. Dios mediante, vamos a ver todos estos versículos en dos sermones. El primero de ellos, el día de hoy. Entonces vamos a leer allí Mateo capítulo 2, versículo 13 hasta el versículo 23. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazaret. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos permites estar aquí reunidos y te hemos adorado, te hemos exaltado. Ahora te pido, Señor, que nos hables con poder como solo tú sabes hacerlo. Te ruego que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para asimilar cada uno de los principios que tú nos vas a enseñar, pero también te pido que nuestros corazones sean sensibles a estas verdades, que no solo podamos crecer en conocimiento, sino que seamos transformados por estos principios bíblicos y que seamos herramientas más eficaces en tus manos para bendecir la vida de tantas personas que se cruzan en nuestro diario caminar, pero que también, Señor, vivamos para tu gloria y para tu honra, porque ese es el propósito por el cual has enviado a Cristo a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El título del sermón de este día es el siguiente: 4 profecías cumplidas que confirman que Jesús es el Rey. Mucha atención, hermanos, por favor. 4 profecías cumplidas que confirman que Jesús es el Rey. Esta es la primera parte. Aunque no me lo preguntan, para el próximo domingo el título es el mismo, solo que la cita bíblica cambia, ya sería desde el 16 hasta el 23, puesto que hoy vamos a llegar solamente hasta el versículo 15. Ahora, note algo: los 4 primeros libros del Nuevo Testamento transmiten el mismo mensaje del Evangelio, cada uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero lo hacen desde 4 perspectivas que son completamente distintas. Estos 4 evangelios ofrecen el mismo mensaje, lo hacen con énfasis diferentes, pero no se contradicen en sus enseñanzas, se complementan. Cada uno, desde su propia perspectiva, ofrece información para, entre los 4, presentar un mensaje completo acerca de la persona y obra del Señor Jesucristo. Mateo, por su parte, presenta a Jesús como el Rey soberano, así como ya nosotros lo hemos notado en los versículos que hemos estudiado. Marcos lo presenta como un siervo.
Por su parte, Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, resaltando así su humanidad. Pero Juan lo hace como el Hijo de Dios. Y vemos que la tesis del apóstol Juan es resaltar la deidad del Señor. Entonces, viendo estas cuatro perspectivas diferentes, podemos concluir que Jesús es presentado por los cuatro evangelios como Dios soberano y como hombre siervo. Otra vez, hermanos, todo esto resalta la completa y verdadera deidad de nuestro Señor Jesucristo y también su completa y verdadera humanidad. Él es 100% Dios, 100% hombre. Y ya hemos visto también lo importante que es esta doctrina para nosotros, para nuestra salvación. Todos los que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador debemos estar de acuerdo de que esta doctrina es bíblica. Tenemos que estar en armonía con esta doctrina. Ahora bien, el mensaje del libro de Mateo se centra en el tema de la realeza de Jesús. Jesucristo es el Rey. Mateo lo presenta así, como el Rey Mesías que es revelado, en primer lugar. El Rey Mesías que es revelado, también lo presenta como el Rey Mesías que es rechazado, y luego lo presenta también como el Rey Mesías que volverá. ¿Lo ven? De esa manera, Mateo entonces desarrolla la temática de su evangelio. El rey que se revela, el rey que es rechazado por su pueblo y el rey que promete que va a regresar. El linaje de nuestro Señor Jesús apunta también a su realeza. Vimos en el capítulo número 1 que Él es el hijo de David. Las profecías del Antiguo Testamento decían que el Mesías sería del linaje de David. Su concepción apunta también a su realeza, pero además de esto hace énfasis en su divinidad, porque Él nació de una virgen, como ya Mateo también lo ha enseñado. Entonces, nosotros podemos declarar con total confianza, Él es Dios encarnado, es el Mesías, Rey de los judíos. Y esto es lo que Mateo está enseñando. A esto es que él está apuntando. No podemos perder esta perspectiva, hermanos, porque es el tema central que Mateo está desarrollando. Ahora bien, en el capítulo número 2, el autor nos presenta 4 acontecimientos de suma importancia que son a su vez el cumplimiento de 4 profecías dadas en el Antiguo Testamento y que confirman que Jesús es el Rey Mesías. ¿Me oye? Son 4 acontecimientos que narra Mateo que apuntan a 4 profecías del Antiguo Testamento que confirma que Jesucristo ciertamente es el Rey prometido. Él es el Mesías que se estaba esperando. Pero hermanos, esto no significa que solo hay 4 profecías que apuntan a Cristo. 332 profecías aproximadamente tienen cumplimiento en el Señor Jesucristo. Y es mucha coincidencia que todo esto se cumple en una sola persona si Él no era realmente el Mesías. Así que el propósito de Mateo es ese, demostrarle a la nación de Israel que el Mesías que han estado esperando estuvo entre ellos, que murió en una cruz, y como más adelante lo va a enseñar, resucitó al tercer día y subió al cielo. El primer acontecimiento, que es una profecía cumplida, ya lo estudiamos, es el cumplimiento de la profecía del lugar de su nacimiento. Mateo capítulo 2, en el versículo 6. Si es tan amable, podemos ir allá brevemente, por favor. Mire cómo dice Mateo, citando a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice allí: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Allí vemos entonces el primer acontecimiento cumplido en la vida de Jesús, que se muestra como el cumplimiento de una profecía en el Antiguo Testamento. Los otros 3 acontecimientos aparecen en el resto del capítulo 2. Número 1, la huida a Egipto. Número 2, la masacre en Ramá, cuando Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años y para abajo.
Y número 3, el regreso a Nazaret. Es interesante que Mateo es sumamente cuidadoso al citar cada uno de estos acontecimientos. Fíjense que él está apuntando también a 3 contextos geográficos. Mateo es tan específico al decirlo. El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías nacería en Belén. Ahí tiene usted un contexto geográfico, tiene una ciudad, un pueblo, Belén. Luego vemos a Egipto, que también es señalado como parte de la profecía que se cumple en el Señor Jesucristo. Luego Ramá, donde son asesinados todos los niños. Y finalmente vemos Nazaret como el lugar donde finalmente la familia del bebé Jesús decidió vivir. ¿Lo ve? 3 ubicaciones específicas dadas en las profecías y que se cumplieron también de manera muy precisa en la persona de Jesucristo. En cada uno de estos acontecimientos nosotros encontramos la frase para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. Fíjese, la vemos en primer lugar en el versículo 15. Si puede, por favor, y es tan amable, leer conmigo allí Mateo capítulo 2, versículo 15. Ahí en ese versículo está la frase, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. Ahora saltemos al versículo 17, donde nuevamente Mateo vuelve a decir, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías. ¿Lo ven al versículo 17? Ahora, por favor, saltemos al versículo 23. Mire cómo dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Cada uno de estos acontecimientos, Mateo los presenta acompañados del propósito que estos acontecimientos tenían. ¿Y cuál es el propósito? Que se cumplieran las profecías en el Antiguo Testamento. Esto es impresionante. Esto es impresionante porque esto apunta a la soberanía de Dios, apunta a la providencia de Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que Dios no solamente conoce el futuro porque Él es omnisciente, sino que nos enseña que Él es el autor y Señor soberano de la historia y que todos los acontecimientos que se desarrollan a lo largo de toda la historia de la humanidad es Dios quien hace que se cumplan. Dios no solo anunció esto en el Antiguo Testamento, Dios se encargó de que lo que Él anunció cientos de años atrás ocurriera. ¿Lo ven? ¿Por qué sucedieron estas cosas? ¿Por qué se cumplieron estas profecías? Precisamente para eso. El propósito de Dios era que se cumplieran. Él lo anunció y ahora Él, de manera soberana, dirigió todas las decisiones humanas, dirigió incluso los pecados de muchas personas, la crueldad de un rey. Todo lo manejó sin involucrarse él mismo con el pecado ni participar activamente con el pecado. Usó todas las decisiones y todos los acontecimientos para que estas profecías se cumplieran en Jesús. De alguna manera fueron señales que Dios usó para mostrar que el Mesías ya estaba en medio del pueblo, ya había llegado. Entonces, entendiendo esto, vamos a mirar los acontecimientos que se van desarrollando en este pasaje. Hoy solamente uno de esos acontecimientos. Pero este primer acontecimiento lo vamos a ver en 2 escenas distintas. La primera escena es la orden divina y la segunda escena es la obediencia. Entonces, para que lo tengan en mente, el primer acontecimiento tiene que ver con la huida a Egipto, que apunta a una profecía del Antiguo Testamento. 2 escenas vamos a ver aquí, la orden divina y la obediencia. Vamos a leer entonces nuevamente el versículo 13. Por favor, Mateo capítulo 2, versículo 13. Mire cómo dice. Después de haberse marchado ellos, ¿quiénes son ellos? Los magos. Ellos habían llegado a la casa donde estaba el bebé Jesús. Ellos adoraron y ellos ofrecieron obsequios, oro, incienso y mirra. Y como hemos visto, al momento de adorar, ellos dieron. Su adoración fue dándole con gozo, con regocijo, con alegría al Señor Jesucristo. Después de haberlo hecho, entonces Mateo señala en el versículo 13, ellos se marcharon. Luego de eso, sigue con la narrativa y dice,
un ángel del Señor se apareció a Josué en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Inmediatamente después de ellos haber recibido los magos, lo cual fue bastante gratificante para ellos, porque esto confirmaba que realmente ese niño era el Mesías. Ahora recuerde que el ángel le había aparecido a María y le había dicho que de manera sobrenatural ella iba a concebir este niño, y esto ya era una muestra clara de que ese niño era Dios encarnado. También a José, un ángel en el sueño le confirmó que esto era cierto, que su esposa no le había sido infiel. Así que ambos tenían ya el testimonio de un testigo que no miente, un ángel del cielo que les había enviado a través de quien Dios les había enviado el mensaje. Pero además de eso, ahora tienen la confirmación de unos magos que llegaron del Oriente, que tenían como responsabilidad en esa época nombrar a los reyes. En esa época nadie podía llegar a ser rey a menos que estas personas los nombraran. Ellos tenían la autoridad, tenían la influencia, eran ellos los que nombraban reyes, y estas personas llegaron a aquella casa donde ellos se encontraban para adorar al niño que había nacido. Esto es una confirmación aún más que ellos reciben de que realmente Jesús es el rey de los judíos que había prometido en el Antiguo Testamento. Fue un momento para ellos también de mucho gozo, fue un momento de mucha alegría, y seguramente José y María se sentían privilegiados en ese momento y adoraban a Dios por eso. Pero al terminar la adoración, cuando estos magos se marchan, ahora el escenario cambia por completo, porque ahora ya no son buenas noticias las que vienen, lo que viene es una advertencia. Ellos deben actuar con urgencia porque el malvado rey Herodes tiene planes que ya está ejecutando para asesinar al niño que había nacido. Eso es lo que el ángel les está diciendo. Fíjense que el texto bíblico dice: un ángel del Señor se apareció a José en sueños. Entonces, esta vez el ángel del Señor aparece para dar esa advertencia de parte de Dios. Y amados, esta no fue una noticia de gozo, esta no fue una noticia de esperanza, fue una noticia de mucho peligro que se les venía encima. Ahora, imagine usted a aquella mujer con aquel bebé en sus brazos, y a José, el hombre, cabeza de hogar, protegiendo a su familia. Ahora nos preguntamos, desde la perspectiva divina, ¿quién estaba protegiendo a quién? El niño estaba en los brazos de aquella mujer, pero era él quien estaba cuidando a María y a José. Era él quien hablaba poderosamente desde el cielo al ángel, porque es omnipresente. Él, como todopoderoso Dios, estaba en los brazos de María, aquella mujer con condiciones limitadas humanas, y él, todopoderoso, desde el reino de los cielos, enviando a los ángeles para que le hablaran a quienes de manera encarnada lo estaban cuidando. ¿Lo ve? Dios cumpliendo siempre su propósito. Y ahora preste mucha atención al mensaje que el ángel le da a José. Levántate, le dice, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Esto nosotros podemos leerlo con tranquilidad. Usted está allí en esa silla, sentado, y solo lee lo que está en la escritura. Pero imagine que usted está en su casa, por favor, solo imagínelo por un momento. Está con su esposa y está con sus hijos, y de repente llegan unas personas y entran corriendo a su casa y le dicen: corre, corre, agarra a tu familia, salgan corriendo porque vienen para acá a matarlos a todos ustedes. ¿Qué harías? Yo supongo que tu corazón se aceleraría, temblarías de pánico y empezarías a recoger lo que te da tiempo para recoger, y salir corriendo de ese lugar dejando muchas cosas atrás que no pueden cargar porque es urgente. Ya vienen en camino para matarte a ti y a tu familia. Esa fue la noticia que recibió José. Herodes está llevando a cabo un plan.
No es que Herodes estaba pensando llevar a cabo un plan. El plan ya se estaba ejecutando, ya Herodes había dado la orden, estas personas venían en camino, estaban buscando al niño por todas partes de manera desesperada porque Herodes estaba encolerizado y también estaba desesperado y quería asesinarlo. Así que José tenía que tomar una decisión y tomarla de inmediato. El ángel entonces habla de parte de Dios y le da esta orden de extrema urgencia a José. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Huye a Egipto. La orden, amados hermanos, es específica. La orden está dada con muchos detalles. José debe huir, pero no solo debe huir, también en el mensaje se especifica a dónde debe huir. Y también se le especifica cuánto tiempo debe quedarse en ese lugar. ¿Lo ve? Hay tres cosas importantes en la orden. Número 1, huye. Número 2, a Egipto. Y número 3, quédate allí hasta que yo te diga. Es una orden directa, es una orden clara, precisa, con lujo de detalles. El texto dice, quédate allí hasta que yo te diga. Es importante, hermano, que nosotros podamos notar que José pudo haber decidido no creer al mensaje de la palabra de Dios. El ángel se le apareció en sueños, él pudo haberse levantado y tomárselo a la ligera y decir, bueno, sí, creo que si fue el ángel hablándome como la vez primera que me anunció que María había quedado encinta por el poder del Espíritu Santo, entonces quizás sea verdad, pero tengo algunas otras cosas importantes que hacer. Recuerde que José era carpintero, así que seguramente él tenía su trabajo, tenía sus responsabilidades, tenía sus asuntos personales. Ahora José tenía que decidir qué era primero, obedecer la palabra de Dios o sus asuntos personales. Tenía sus amigos con quienes probablemente él también compartía. Y de repente, de cuando en vez se reunía con sus amigos para hacer cosas que le causaban placer a él y a sus amigos, probablemente, porque era un ser humano, un padre de familia, común y corriente. ¿Me oye? Así que ahora él tenía que decidir entre la palabra de Dios que había recibido o sus responsabilidades personales y su trabajo. ¿Qué habría hecho usted? Bueno, nosotros vemos el texto más adelante y vemos que José fue obediente, pero te pregunto, ¿tú eres como José? Cuando la palabra de Dios te es enseñada y luego te toca tomar una decisión entre tus gustos, lo que te gusta hacer, tu trabajo y tus otras cosas personales, ¿qué gana? Desde mi perspectiva, pastor, que soy el pastor de esta iglesia, puedo decir esto. En varios de ustedes que están ahorita allí sentados mirándome, y sé que no les va a gustar esto, yo sé, pero es la verdad. Siempre gana tus cosas personales, no la palabra de Dios. En varios de ustedes que están allí sentados mirándome ahorita, que los conozco, gana una y otra vez tus asuntos personales y no la palabra de Dios. Y he podido ver a varios de ustedes varias veces renunciar a la palabra de Dios y a su compromiso con Dios para apegarse a lo que te gusta y a tus responsabilidades personales. ¿De quién está hablando, pastor? De ti, que estás ahí sentado escuchándome. ¿Me está aludiendo? Sí. Como hago siempre. Esa es la verdad. ¿Me oyes? Y cuando yo leía este texto y pensaba en José como padre de familia, él tenía sus responsabilidades, él tenía su vida personal. Ahora, ¿qué tiene que hacer José frente a esta orden que llegó del cielo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Quedarse allí como si nada pasara? No, yo, bueno, sí, a lo mejor es verdad, yo sigo aquí con lo mío. Es más, el domingo voy a verme con mis amigos para allá al sitio, la voy a pasar bien con ellos. Además, también tengo que trabajar porque hay algunos asuntos. Y ustedes saben, la vida está cara y hace falta más dinero. Así que espere la palabra de Dios. ¿Qué habría pasado si José hace eso? Habrían asesinado al niño. Porque Dios no miente. ¿Qué va a pasar en tu vida si sigues haciendo las cosas como las estás haciendo?
e ignoras la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar con tu familia si sigues ignorando la palabra de Dios y sigues haciendo las cosas como las estás haciendo? ¿Qué va a suceder si las cosas que son de especial interés para ti no están relacionadas con la palabra de Dios y eso es lo que le enseñas a tus hijos? O los proteges y los defiendes hasta de los maestros de escuela dominical cuando te llaman porque ellos no cumplen con las tareas que les asignan y no memorizan los versículos. Hay más de uno aquí de ustedes que los defienden y ven a los maestros de escuela dominical como enemigos. Yo te voy a decir quiénes son los enemigos de tus hijos cuando actúas así. Tú. Cada vez que le permites a uno tuyo salirse con la suya, ¿sabes quién es el peor enemigo de tus hijos? Tú. Una de las cosas que me llama la atención el día jueves fue la oración de Leandro. Leandro estaba orando por las familias y él dijo algo muy cierto en la oración. Los hijos y su conducta son el reflejo de sus padres. Eso es verdad. Yo quiero que pienses en tu hijo como es. En tus hijos, piensa cómo son ellos. Bueno, eso es lo que tú les has enseñado. Ellos son así gracias a ti. ¿En serio? Y siempre que tú quieres enseñarles, porque hay padres que me dicen, bueno, pero es que yo trato de hablarles. Sí, pero todo lo que tú hagas con tu vida anula todo lo positivo que quieras decirle. Tu mal ejemplo siempre va a anular todas las enseñanzas bíblicas que tú le quieras dar a tus hijos. Siempre. Tú puedes decirle a tus hijos, es importante ir a la iglesia, por ejemplo. Pero tu hijo ve que cada vez que te sale algo por ahí que te gusta, tú no vas a la iglesia. Se da cuenta tu hijo, porque él también razona. Ah, ya entiendo, voy a la iglesia cuando no tengo otra cosa que hacer. Porque siempre que me salga otra cosa que hacer, la que sea, entonces no voy. Ese es el ejemplo que mi papá me está dando. Uno va a la iglesia el domingo solo si no hay otra cosa que no salga el domingo. Porque apenas salga cualquier otra cosa, cualquier cosa que se asome, que suceda el domingo, no voy porque así son mis padres. Que ellos se congregan es cuando no hay nada que hacer. Así lo demuestran todo el tiempo. Aunque me dicen en la casa que congregarse es importante, pues yo como hijo concluyo que no debe ser tan importante. No debe serlo, porque si lo fuera, ellos anularían cualquier cosa que les quisiera quitar el tiempo con el Señor el domingo. Así que eso no debe ser tan importante. Yo les digo a cada uno de ustedes, ¿cuántas veces este año tú has anulado llegar aquí a la iglesia o has llegado tarde porque te salió otra cosa que hacer el domingo? ¿Cuántas veces? Varios de ustedes, más de 6. Ok. ¿Cuántas veces has anulado las cosas que te gustan porque tienes que venir a la iglesia este año? ¿Cuántas veces le has dicho no a otra cosa que te gusta mucho y te apasiona porque es domingo y quieres venir a adorar al Señor? La mayoría de ustedes, ni una. Ni una. Siempre ganan tus pasiones. Siempre ganan tus asuntos personales. Pastor, ¿por qué dice eso? Eso es hipotético. No, es real. Ustedes lo hacen. Ya te estás sintiendo incómodo, ¿verdad? Sí, es mi intención que te sientas muy incómodo porque no estás actuando correctamente, porque no estás dando el mejor de los ejemplos. ¿Cuál es la confianza que tú dices que tienes en Dios? ¿Quién te sostiene? Tú dices el Señor. Yo no creo que tú pienses así. Lo dices en la boca para afuera para quedar bien, pero en tu corazón no piensas así. Porque demuestras con tus acciones que todo lo que está a tu alrededor en esta tierra es más importante que las cosas del Señor. Lo demuestras cuando eres capaz de renunciar a tu compromiso de estar aquí el domingo por estar en otras partes cada vez que esas cosas se asoman. Y con eso dejas ver
que si eso se asomara permanentemente en domingo, tendríamos que decirte adiós, porque dejarías de venir. Y luego te preguntas por qué tus hijos son así. Luego te preguntas por qué ellos no tienen interés en las cosas del Señor, cuando tú le estás dando el mal ejemplo. Note lo que José está haciendo aquí. José recibe la palabra del ángel. Su familia está en peligro y Dios le envía la palabra por medio del ángel. Levántate, es una orden. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. José tenía que dejar todo, echar todo a un lado, su trabajo, sus amigos, todo a un lado, y él tenía que obedecer la palabra de Dios. Tenía que obedecerla. Y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Esta es la palabra. Entonces el ángel, por supuesto, habla de parte de Dios y le da esta orden que es extrema, de extrema urgencia. Toma al niño a su madre y huye. Hemos visto entonces que esta orden específica no era fácil de cumplir. José, como veremos más adelante, se levantó y fue obediente, pero ir a Egipto, hermanos, no fue una elección tomada a la ligera, no fue una elección tomada al azar. Escúcheme bien, porque la distancia que existía entre Belén y la frontera con Egipto era aproximadamente de 120 kilómetros, y le aseguro que no existían Ubers en esa época. ¿Me oye? Así que no se imagine José, déjame rápido meterme aquí en la aplicación y llamar a un Uber que nos deje en Egipto. Eso no existía. Cuando mucho una mula para montar allí a su esposa y montar con el bebé y comenzar a caminar. Cuando mucho, porque sus recursos eran únicamente las ofrendas que habían recibido de los magos. Y entonces irse 120 kilómetros a la frontera con Egipto. Pero no solamente caminando ese trecho, porque ya llegamos a la frontera, listo, se acabó el viaje, no, porque ahora tenían que adentrarse en Egipto unos 160 kilómetros más. Era un viaje largo, pesado, duro, y llevaban a un bebé, lo que hacía el viaje más lento. 160 kilómetros más debían recorrer para llegar a ese lugar seguro, una ciudad que en épocas del periodo intertestamentario fue nombrada por Alejandro Magno Alejandría. Era una comunidad de judíos, era un lugar donde había oportunidades y se ofrecía seguridad para todos los judíos. Allá es donde probablemente José y María fueron. Estoy seguro que fue ese lugar a donde ellos fueron, porque allí seguramente contarían con gente que los apoyaría de diversas maneras y probablemente José podría encontrar algún tipo de trabajo mientras estuviesen permaneciendo en ese lugar. Así que él tuvo que correr con su familia, dirigirse hacia ese lugar para hallar protección para su hijo que lo querían asesinar. Entonces, era un viaje sumamente costoso. Ellos habían recibido la ofrenda de los 3 magos que habían adorado al Señor Jesucristo, y varios especialistas bíblicos están de acuerdo que tomaron ese dinero para poder costear todos los gastos. Dios de manera providencial les había dado todo esto. Dios siempre nos va a sostener donde quiera que nos encontremos nosotros, esforzándonos para ser fieles a Él. Si nosotros confiamos en Dios y procuramos honrarlo en todas las cosas que Él nos manda, Él nos va a proveer todas las cosas que nosotros necesitemos. No seamos infieles. Dios les había provisto a esta familia, a través de estas ofrendas, todo lo necesario para que ellos fueran a Egipto y pudieran subsistir hasta que José consiguiera trabajo, hermanos. Y aquí en adelante vemos entonces que José fue obediente al mandamiento. Fíjense cómo dice el versículo 14. Aquí pasamos al segundo escenario, la obediencia. El versículo 14 dice, y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Este versículo expresa la inmediata obediencia de José a la orden dada por el ángel. Él no vaciló en obedecer lo que la palabra de Dios le había dicho. ¿Me oye? Y este es un buen ejemplo para nosotros.
primeramente para los cabezas de hogar, para los padres de familia. Nosotros no solamente enseñamos con nuestras palabras, repito una vez más, enseñamos con el ejemplo. Acuérdense que una vez le mencioné, una mujer me invitó a su casa porque su hijo no quería ir a la iglesia y ella me invitó: pastor, venga a mi casa, hable con mi hijo. Fui a su casa, nos sentamos en la sala, ahí estaba su hijo, un joven de unos 23 años de edad, y a su lado estaba allí su madre. Y recuerdo que en medio de la consejería que yo estaba dando, la madre dijo: por favor, pastor, dile a mi hijo lo importante que es congregarse cada domingo. Ella no había terminado de hablar cuando su hijo la interrumpió y le dijo: mamá, por favor, ¿cómo se te ocurre decir eso? Si es tan importante ir cada domingo a la iglesia, ¿por qué tú faltas tanto? ¿Lo ven? Ella deseaba que su hijo buscara del Señor. Este joven no era cristiano. Ella deseaba que su hijo se arrepintiera y tuviese a Cristo como Señor de su vida, pero ella no estaba dando el ejemplo, porque se la pasaba todo el tiempo tomando decisiones que no honraban al Señor, donde sus preferencias seculares siempre triunfaban por encima de los compromisos con la palabra de Dios y la iglesia. ¿Lo ve? Y este joven no fue a la iglesia y los años pasaron y este joven se volvió un drogadicto y en una esquina él fue asesinado. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos en el futuro? ¿Qué va a pasar cuando nuestros hijos mueran? Yo quiero decirte algo, porque a veces nos preocupamos tanto por la educación de nuestros hijos aquí en la tierra y somos capaces de sacrificarnos y pagar lo que sea para que ellos reciban la mejor educación. Ok, excelente, 20 puntos. Pero si solo haces eso, cuando tus hijos mueran, se van al infierno. Porque eso no los va a poner en el cielo. ¿Y de qué te va a servir si como papá o mamá te sacrificaste tanto para darle la mejor educación, pero nunca le diste el mejor ejemplo de buscar al Señor Jesucristo? Y al morir se van al infierno. ¿Qué hiciste? Tú tienes que entender algo. La autoridad que Dios nos ha dado como padres y como madres es guiar a nuestros hijos a Cristo principalmente. Así que si te vas a desgastar, desgástate para que tus hijos entiendan el Evangelio. Desgástate en eso, principalmente. Pero ¿qué es lo que varios de ustedes están haciendo? Echan el Evangelio a un lado y se desgastan para que sus hijos estén bien con las cosas efímeras y pasajeras de este mundo. Es lo que están haciendo ustedes. ¿Y qué es lo que nos espera a nosotros como iglesia? Que varios de tus hijos, cuando tengan el poder de decidir, no volverán a este lugar. Porque tú como papá y como mamá no estás haciendo las cosas bien hoy. Esa es la verdad. En muchos de ustedes. Y se lo he dicho antes, no es que los padres tengamos el poder en nuestras manos para que nuestros hijos se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. No podemos hacer que nuestros hijos se arrepientan, pero sí podemos dar el mejor de los ejemplos para que ellos conozcan claramente el Evangelio y para dejarles el legado de que su papá y su mamá realmente amaban a Cristo y que cuando les tocó tomar una decisión siempre escogieron primero honrar a Cristo por encima de todo lo demás. Y que los hijos puedan decir: mi papá y mi mamá fueron capaces de sacrificar todo lo que tenían para honrar primero a Cristo, no al revés, hermanos. No que los hijos digan: sí, mi papá y mi mamá, pero cada vez que se les aparece algo que tiene que ver con el trabajo, o con la diversión, o con los amigos, sacrifican a la iglesia por esas cosas. Porque es lo que tus hijos están viendo. Es lo que tú estás haciendo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y corregir. Aquí no vemos eso en José. José, un cabeza de hogar, un padre de familia. ¿Qué hizo cuando él recibió la palabra del Señor? Obediencia inmediata. Obediencia inmediata. Él procuró, por supuesto,
supuesto, entender el mensaje que recibió y lo obedeció inmediatamente. ¿Cuándo tienes tú que obedecer la palabra de Dios en tu vida? Apenas la recibes. Apenas el consejo bíblico te es dado, la corrección debes hacerla de inmediato, porque es debido a muerte. Para José y su esposa y su hijo era debido a muerte, pero lo es también para ti, hermano y hermana. Lo es para tu familia también. Bueno, pero es que a mis hijos no les importa el evangelio. No importa. Yo soy el cabeza de hogar. A mí me importa. Y voy a luchar para que a ellos también les importe. En lo que dependa de mí, voy a desgastar toda mi vida para que a mis hijos les importe el evangelio. No cruzarme de manos como hacen algunos padres. Ajá, Tony, ¿qué hago? Si él dice así, dice asado. ¡Guau! Si tú que eres el padre dices eso, ¿quién más puede hacer algo por tu familia? ¿Usted se imagina a José respondiendo de esa manera aquí? ¿Usted se imagina a José despertándose del sueño después que el ángel le habló a María? ¿Qué pasó, José? Bueno, no sé, tuve un sueño ahí, un ángel otra vez se apareció y me dijo que corramos, que huyamos, pero yo tengo que hacer unas mesas, tengo que picar unas maderas para una ventana. Entonces, no sé, si quieres te vas corriendo tú ahí con el niño y yo ahí te alcanzo después. Váyanse ustedes adelante. Y María agarrándolo de ella sola, corriendo porque él tiene que hacer una silla y tiene que hacer unas mesas. Sí, él va a obedecer, no, yo voy a obedecer, sí, pero mañana tempranito hoy voy a entregar una entrega que tengo que hacer de una madera que tengo que picar. ¿Así lo hizo José, hermanos? No, su familia es su responsabilidad y Dios es quien gobernaba la vida de José. Y cuando Dios le dijo, levántate José, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. El versículo 14 dice exactamente lo que José hizo de una vez, no el siguiente día, no 15 días después, porque es que había que entregar una madera cortada. No, se levantó, dice el versículo 14, y levantándose José tomó de noche, de una vez, no esperó que amaneciera. Tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. José obedeció la palabra del Señor de inmediato, sin pérdida de tiempo. Eso es lo que el texto dice aquí. Así que cuando usted está aquí, está recibiendo el Evangelio y está comprendiendo el Evangelio, usted no debe decir, bueno, sí, ahí vamos a ver, poco a poco ahí yo le voy aplicando en mi vida. Sí, ya entendí, pero todavía no, porque hay cosas que debo resolver en mi vida primero. En cualquier momento las resuelvo. Y en cualquier momento pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que te sientas que te estás ahogando por las consecuencias de tus malas decisiones y grites por ayuda, ahí no vas a cambiar tu curso de acciones. Aunque hay quienes, ahogándose después de eso, siguen cometiendo los mismos errores. ¿Quiénes, pastor? Ustedes, la mayoría. Sí. Y tropiezan con la misma piedra y caen en el mismo hoyo. Una vez alguien me comentó, pastor, pero predique al principio y veo varios hermanos de la iglesia que pareciera que les entra por aquí y les sale por aquí. Porque tienen preferencias por encima de la palabra de Dios. Pero algunos crecen, algunos sí prestan atención y corrigen. Y sus familias luego son bendecidas espiritualmente. Noten que esto fue lo que hizo José. Obedeció de inmediato, sin perder tiempo,
obedeció no solo en su salida a Egipto, él también obedeció en su permanencia allá. ¿Qué hizo José? Se quedó allá hasta que Dios le dijo que se viniera. O sea, no se trata de, ok, voy a obedecer en parte. No, escuche bien. La obediencia en parte es desobediencia. Desobediencia. Si usted le dice a su hijo que vaya a la tienda y le traiga un paquete de harina, le da dinero, su hijo va a la tienda y llega a las 5 horas, porque se quedó jugando con un amiguito, con el paquete de harina. ¿Fue obediente a su hijo? No, no fue obediente. Pero él trajo la harina y usted lo mandó a buscar la harina. No, no fue obediente. La orden es clara. Él tiene que ir a comprar un paquete de harina y traérselo. Y después de traerle el paquete de harina, pedirle permiso a ver si podía jugar con sus amiguitos, no tomar decisiones arbitrarias sin consultar. Y de paso quedarse con el paquete de harina en la calle hasta que se le ocurriera venir a traerlo. Los hijos no se mandan solos. Así nosotros los cristianos somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la vida cristiana saludable, donde la palabra de Dios es ciertamente nuestra fuente de autoridad. ¿Me oye? Y no es que vamos a obedecer en parte, pero es sumamente, hermanos, interesante esto, porque muchas personas vienen a la palabra de Dios. ¿Usted sabe qué hacen? Pareciera que dijeran de Tim Marín, de Dos Pingüinas, de Bucaramanga, de Fuente, del versículo 7, del versículo 9. Pareciera que fuese así. Vamos a ver qué versículo se me hace fácil a mí cumplir. Que no atente en contra de las cosas que a mí me gustan. Que no me vaya a restar nada de lo que yo tengo. Usted sabe que cuando Jesús llamó a los discípulos para que le siguieran, los llamó por completo. Pedro era pescador y cuando Jesús llamó a Pedro a seguirlo, dice la Biblia que él soltó las redes y lo siguió. ¿Qué significa eso? Dejó su trabajo atrás para seguir literalmente a Cristo. Eso dice la Escritura. Y no estoy tratando de decirte que dejes tu trabajo literalmente y te quedes sin trabajo. No, sino que entiendas que el que sostiene tu empleo y sostiene tu cuerpo es el Señor y que debes ser fiel a Él, que te da todo lo que necesitas para que puedas hacer lo que haces. Es el Señor. Y aquí Dios estaba guardando a José y a su familia. Los estaba guardando. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, dice, para que se cumpliera, versículo 15, por favor, si están amables, estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. No sabemos absolutamente nada sobre la estadía de José, de María y el bebé en Egipto. No sabemos qué fue lo que ocurrió en el tiempo que ellos estuvieron allá. La Biblia no dice nada. Hay muchas personas que especulan un montón de cosas que supuestamente sucedieron cuando iban camino a Egipto y otro montón de cosas que sucedieron cuando vivían allá, siendo Jesús todavía un niño, milagros y un montón de cosas. Pero no podemos creer esas cosas porque la Biblia no las menciona. Lo único que podemos creer es que José fue obediente. Él recibió la palabra, se fue a Egipto y se quedó allá cumpliendo la palabra de Dios, esperando a que se le dijera que regresara. Así que se mantuvo en obediencia permanente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras vidas? Emular a José, hermanos, y mantenernos en obediencia permanente. No obedecer en algunas circunstancias sí y en otras circunstancias no, según nos convenga. No es así, hermanos. Debemos honrar a Dios siempre. Cuando es fácil honrarlo, debemos hacerlo. Cuando no es fácil hacerlo, también debemos honrarlo. Cuando honrar a Dios nos va a poner en bien con otras personas y vamos a ser alabados por eso. Debemos honrarlo. Pero cuando honrarlo va a hacer que otros nos odien y nos desprecien y nos señalen y nos critiquen o nos persigan, también debemos honrarlo todo el tiempo. No es a veces sí, a veces no, según me convenga. No, hermanos, aquí vemos a José, un padre de familia que recibió la palabra de Dios y fue completamente obediente. El texto dice, estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Ahora, vamos a preguntarnos algo aquí bastante interesante, porque quiero hacer un contraste
entre quienes obedecieron la palabra de Dios y quienes se opusieron a la palabra de Dios. ¿Y cuál fue su final? ¿Cómo murió este malvado rey? El historiador Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, relata que Herodes sufrió de una enfermedad dolorosa y debilitante en los últimos años de su vida. Esta enfermedad se caracterizaba por dolores abdominales, algo así como una úlcera, fiebres muy altas, problemas respiratorios. Herodes estaba pudriéndose en vida. Tenía aproximadamente 70 años y su cuerpo estaba cada vez más afectado por estos síntomas. Y a medida que su condición empeoraba, él experimentó síntomas adicionales como gangrena, literalmente el cuerpo estaba pudriéndose, mal aliento y problemas en la piel, llagas que le salían por todo su cuerpo. ¿Lo ven? La condición de este hombre lleno de maldad. Mire lo que el comentarista William Hendrickson dice al respecto. Escuche bien, por favor. Es consolador saber que en la historia de la redención todo procede según el plan eterno de Dios, de modo que la salvación descansa sobre un fundamento firme. Herodes quería matar al niño, Dios protegió al niño y ahora Herodes estaba muriendo. Es Dios quien controla la historia. Edith Carballosa agrega algo muy interesante y lo copié para ustedes. Cito, él dice: es extremadamente horrible, sin embargo, recordar que nuestro destino descansa sobre nuestra reacción hacia ese Dios que actúa en soberana autodeterminación. La obediencia de José conduce hacia una bendición infinita. La rebelión de Herodes conduce a una destrucción eterna de la presencia del Señor. La mano terrible de un infante demuestra ser más poderosa que el férreo puño del rey Herodes. Cristo vive y crece, y los suyos también. Herodes muere y se pudre. ¡Qué gran contraste! ¿Lo ve? Aquí podemos tomar entonces dos ejemplos. Un hombre que recibió la palabra y fue empático a la palabra, puso interés en la palabra y obedeció de inmediato. Para él y su familia, bendición. Pero por otro lado tenemos a Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Herodes escuchó que el rey Mesías había nacido. ¿Y cómo reaccionó ante esa palabra? Se llenó de odio y se llenó de hostilidad y quiso matar al rey. Él actuó en contra de los propósitos de Dios. Ahora fíjese, José actuó según el propósito de Dios y obedeció la palabra de Dios. Esto trajo bendición a su vida. Herodes actuó en contra de los propósitos de Dios y esto trajo maldición a su vida. ¿Ve el contraste entre estos dos hombres? Y Mateo lo presenta aquí en el texto tan claramente. No nos da la descripción de cómo fue que Herodes murió, pero sí menciona que Herodes murió. La historia es la que nos da los detalles. José fue obediente. José fue a Egipto y permaneció allá antes que la palabra de Dios le ordenó que regresara. Una vida obediente al consejo de Dios siempre se encontrará en el camino y siempre estará en el lugar correcto. Repito eso, una vida obediente al consejo de Dios estará siempre en el mejor camino y en el lugar correcto. Pero todo lo contrario, hermanos, nuestras peores decisiones o nuestros peores desatinos son aquellos que nosotros tomamos cuando no obedecemos la palabra de Dios. No podemos esperar contar con el respaldo de Dios en nuestra vida o con su cuidado cuando hacemos cosas que van en contra de su palabra. ¿Cómo es posible que ignoremos eso? Usted no sabe que se pone usted mismo en peligro y pone en peligro a su familia cuando comienza a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Si no lo sabía, entonces sépalo. Pero cuando usted es obediente, usted se coloca en el lugar seguro y guía a su familia también a estar en el mejor de los lugares. Ahora se nos informa la razón principal para que la familia fuera a Egipto. Y dice allí en el versículo 15, una cláusula de propósito es usada aquí por Mateo, es el término para. El término para siempre se usa para hablar del propósito de algo. Y dice que esto fue para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo aquí está inspirado por el Espíritu Santo y hace una cita de Oseas capítulo 11, versículo 1.
En Oseas capítulo 11, versículo 1, es el profeta Oseas quien habla acerca del evento histórico en el cual Dios el Padre saca a la nación de Israel de Egipto por mano de Moisés. Pero escuchen bien, porque esto había ocurrido 700 años antes a que Oseas declarara eso. Oseas menciona un evento histórico que había ocurrido 700 años antes. Y ahora miren lo que hace Mateo. Pero cuando Mateo cita eso, habían ocurrido 700 años más desde que Oseas había hablado. Es decir, un total de 1400 años. Y el Espíritu Santo de Dios usa a Mateo para decirnos que ese evento en el que Dios, usando a Moisés, saca a Israel de Egipto, lo usó como una figura profética para anunciar que eso sucedería con su Hijo Jesucristo al sacarlo de Egipto para llevarlo de nuevo a Jerusalén para que fuese el Rey Mesías y cumpliera con el propósito por el cual Dios le había enviado. ¿Por qué resalto esto, hermanos? Porque esto recalca el poder soberano y la providencia de Dios actuando a lo largo de toda la historia. 1400 años habían transcurrido para que se cumpliera esta profecía. ¿Lo ve? Dios declara las cosas con precisión y ocurren con precisión. ¿Cómo nosotros no vamos a poner nuestra confianza en Él? Yo leí este texto y decía, Dios es quien controla la historia según su voluntad. Él hace lo que desea. Y esto debe incrementar la confianza que nosotros tengamos en Él. Podemos vivir en Venezuela y podemos estar pasando por muchos momentos difíciles, pero no deberíamos renunciar a nuestra fidelidad a Dios cuando aprendemos que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Y Él ha prometido en su palabra que Él bendice a sus hijos fieles. ¿Me oye? Él ha prometido velar por ti, cuidarte. ¿Y qué es lo único que depende de ti? Obedecer sus mandamientos, honrarlo siempre en todas las decisiones que tú tomes. Lo interesante aquí, hermanos, es que quien le ordenó a José irse a Egipto y después le ordenó volver a Egipto fue el mismo Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios no solo conoce el futuro, sino Dios hace que el futuro suceda. Él anuncia algo hoy y luego Dios mismo controla todos los eventos en la historia para que sucedan tal cual como Él ha dicho. Hay dos cosas importantes aquí. Los seres humanos tomamos todas las decisiones que nosotros queremos tomar desde nuestra perspectiva. Pero desde la perspectiva de Dios, providencialmente Él usa todas las decisiones que estamos tomando para que sus propósitos se cumplan al pie de la letra. A la final es la voluntad de Dios la que reina sobre todas las demás voluntades. Y aunque no nos demos cuenta, y aunque algunos no lo acepten, Dios, sin involucrarse con el pecado, sin hacerse culpable ni participar en el pecado, usa incluso el pecado de muchas personas para que se cumplan sus propósitos santos. ¿Lo ve? Así que cuando leemos esto acerca de Dios, sabemos que Dios no es limitado como somos nosotros limitados. Nosotros no tenemos el control de todas las cosas y quizás tú te sientes seguro cuando sientes que todo está bien. Sientes que todo está bien, entonces te sientes seguro. Pero cuando viene un problema a tu vida, voy a decirte algo sencillo. ¿Cómo te pones cuando te dicen que te van a operar? Vamos a hacer una operación ahí en ese hueso, tengo que moverlo de un lugar a otro. He visto personas que lloran de pánico, solamente con eso. Entonces salen corriendo, pastor, ora por mí, que el Señor me proteja en la operación. Sí, yo oro por ti, pero deberías procurar la protección de Dios no solamente en una operación. Deberías procurar la bendición de Dios todos los días de tu vida, a cada instante. Y tener una conciencia permanente de Dios en tu vida para que lo honres en todas tus decisiones. Mira el control de la historia. 1400 años y Dios trajo esto a cumplimiento. Y todavía nosotros creemos que podemos hacer cosas, no importa que el pastor nos entere, que su esposa nos entere, que los líderes de la iglesia nos enteren. Y resulta que Dios lo ve todo con una nitidez impresionante. A Él tú no lo puedes engañar.
Dios ve cada cosa que tú dices, cada cosa que tú haces, y Dios puede ver cada cosa que tú piensas. Ni tus pensamientos tú los puedes esconder de Dios. Él te lee como un libro abierto. Él sabe lo que hay en tu corazón y lo que estás sintiendo justo ahora mismo. Lo sabe perfectamente. No podemos engañar a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Eso hacemos cuando tratamos de justificar nuestras malas decisiones y nuestros pecados. Es a nosotros a quienes nos engañamos, es a nosotros quienes nos hacemos daño. No le hacemos daño a Dios con las malas decisiones que tomamos cuando no obedecemos su palabra, ni le hacemos daño al pastor tampoco. El pastor siempre me aconseja que sea bíblico. Él seguramente se molesta cuando no soy bíblico. El asunto es que cuando tú no eres bíblico te haces daño a ti mismo, no me haces daño a mí. Y le haces daño a tu familia, que repito, imitan tu ejemplo. Mire, Dios escogió un hombre comprometido con la palabra para que criara a su hijo aquí en la tierra. Y escogió una mujer también piadosa, comprometida con la palabra, para que criara a su hijo aquí en la tierra. ¿Podría Dios escogerte a ti y confiarte a su hijo? Sabiendo Dios que si mañana temprano te dice, levántate y corre con el hijo que te he dado a otro lugar hasta que yo te diga. Pero resulta que mañana tienes un montón de cosas que hacer. A lo mejor tú dices, bueno, yo creo que siendo así yo correría. No. Ya eso ha sucedido varias veces en tu vida y has decidido no correr. Tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón a Dios y comprometerte con su palabra de verdad. Ese mismo compromiso que tienes con tu trabajo, con el deporte, con tus amigos, ese mismo compromiso, pero en lugar de con esas cosas, con Dios. Y el compromiso que tienes con Dios, pasárselo a esas cosas, porque lo tienes invertido, hermano y hermana. Lo tienes volteado y por eso se te están quemando los cables. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Tú mismo puedes ver tu vida y ver todos los malos resultados que tus malas decisiones han traído. Solamente míralas. Mira los resultados terribles que estás viviendo por el montón de malas decisiones que has tomado. Pero lo más terrible es que sigues en el mismo curso de acciones. ¿No sería bueno reflexionar sobre eso y cambiar? ¿No sería bueno, hermanos, que cambiáramos el curso de acciones? Si no me ha resultado hasta ahora, si lo que he hecho no sirve, entonces tengo que cambiarlo y empezar a hacer lo que sí es correcto. Lo que me haga crecer a mí como un hombre de Dios para que yo pueda ayudar a mi familia a crecer también como una familia de Dios. Algunos de ustedes dicen es que no hay tiempo. Yo les voy a decir una cosa a ustedes. Si de tiempo se trata, todos aquí podríamos dar la misma excusa. No solamente tú. ¿O te crees que tu vida y tus cosas son más importantes que la del resto de los que estamos aquí en la iglesia, hermanos? Si se trata de la excusa del tiempo, hasta yo podría decir que no tengo tiempo para pararme aquí hoy a predicar. No se trata de eso. Se trata de tus intereses, de tus preferencias y cómo organizas tus prioridades. Ese es el punto. Ahí es donde está el punto. Yo quiero invitarlos hoy a ustedes a ser como José, que escuchó la palabra y fue obediente. A eso quiero invitarlos yo a ustedes, que confíen en el Señor, que cuando ustedes reciben un principio bíblico y lo entienden, lo pongan por obra en sus vidas, ya, pero no solamente en algunos momentos sí y en algunos momentos no, sino que veamos la obediencia permanente de José. Él obedeció y se fue a Egipto, y permaneció en Egipto así como Dios le dijo, y regresó cuando Dios le dijo que regresara. No se adelantó ni se atrasó.
No es que cuando llego a Egipto no me gusta aquí en Belén está mi madera, allá están las cosas con las que yo corto la madera, mis clientes están allá. Es que Egipto no me gusta tanto aquí, yo quiero regresar a donde pertenezco, yo no pertenezco a Egipto. Y agarró sus cosas y se regresó sin que Dios le hablara. No, él no hizo eso, se quedó allá. ¿Cuántas cosas enfrentaron? No sé, pero él se quedó hasta que recibió la palabra de Dios para que regresara. Así que hablamos de obediencia en el tiempo, obediencia constante. En lugar de ser desobedientes y después llenarnos de amargura porque nos fue mal. Porque eso también sucede. No ponemos por obra la palabra de Dios. Vienen las malas consecuencias de nuestra vida por ser rebeldes a la palabra de Dios. Y después nos llenamos de amargura porque estamos viviendo circunstancias indeseables que no queremos vivir. ¿Lo ves? Si ya esta es tu condición, entonces tienes que arrepentirte. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que decir, Señor, me arrepiento, esto es mi culpa. Mi familia está así por mi culpa. Mis hijos son así por mi culpa, porque yo los enseñé así. No los formé bien, así que es mi culpa y asumo que soy culpable de eso. He dado un mal ejemplo y eso es mi culpa, Señor. Ya, no vamos a estar acusando a alguien más. Vamos a buscar un tercero y vamos a responsabilizarlo de lo que nos está pasando. No, 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 no. Asúmelo tú. Fue mi culpa, Señor. Ha sido mi culpa. He obrado mal. Pero hoy yo quiero pedirte perdón. Hoy yo quiero mostrar obediencia a tu palabra. Hoy yo quiero honrarte en mi vida, pese a lo que sucede en mi vida, que tú seas la prioridad en mi vida. Hoy quiero hacer las cosas ya no más a mi manera, porque no sirvió. Quiero hacerlo a la manera tuya, Señor. Y una vez que tú te arrepientes y confiesas así tu pecado, entonces tomas la decisión de cambiar tu curso de acciones. Agarras todo lo que tú has estado haciendo y lo lanzas a la basura porque no sirve, porque le estaba haciendo daño a tu vida y a tu familia. Y agarras todos los principios bíblicos que aquí en esta iglesia se repiten una y otra y otra y otra y otra vez. Y empiezas a ponerlos en práctica. Agarras tu agenda y empiezas a borrar el desorden que tenías allí, donde tus prioridades solo eran tus cosas personales y a Dios lo tenías allá abajo como si fuese un pie de página. ¿Usted sabe lo que es un pie de página? Usted agarra un libro y están los párrafos con cierto tamaño de letra. El pie de página es abajo en el margen, abajo de la hoja, bien abajo, con letra bien chiquita. En la agenda de varias personas tienen a Dios así. Todas tus cosas, aquí arriba, deporte, trabajo, otras cosas que tengo que hacer, aquí arriba, aquí arriba. Dios en su palabra, letra chiquitica, aquí abajo. El pie de página casi nadie lo lee. Casi nadie va al pie de página. Muchos tienen a Dios ahí en el pie de página. José recibió la bendición de protección de Dios porque fue obediente, se sujetó a la palabra del Señor, honró al Señor, regresó cuando Dios le dijo que volviera. Y el propósito de Dios se cumplió en la vida del niño. ¿Lo ve? Queremos las bendiciones de Dios, ya Él nos bendijo en Cristo, pero no puedes tener el disfrute de esas bendiciones si tú no eres obediente. Tú puedes pecar muchas veces y desobedecer a Dios, pero las consecuencias de esa desobediencia tendrás que enfrentarlas una y otra vez. Pero si tú te arrepientes y te comprometes con el Señor y dices, ahora voy a servirte, Señor, no significa que no habrán problemas, no significa que no habrán obstáculos fuertes que tendrás que superar. Los habrá, pero el Señor te va a respaldar.
Él estará contigo y te guardará y te dará sabiduría y te dará las fuerzas y te estará guiando. Y aún en una tormenta muy dura, si tú estás obedeciendo, tú estás en el lugar seguro. Es mejor que estar sobre una roca sin obedecer al Señor. La roca es el Señor. Amén. Póngase de pie, por favor, y demos gracias a Dios por su palabra.